El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo 27. Las parábolas de la apariencia del reino de los cielos. Primera parte. Una vez que el Señor nos ha mostrado algunos pormenores del reino de los cielos, del camino que debemos transitar y la vida que es necesario vivir para entrar en él, desea mostrarnos otros detalles para que veamos qué no es y qué es el reino de los cielos, enfocados desde dos grupos de parábolas. Uno que habla de lo que parece ser el reino de los cielos y no es, y otro grupo que nos describe algunos detalles de ese reino que aspiramos ganar. En Mateo 13 hay tres parábolas que nos hablan de la apariencia del reino de los cielos. Debemos enfatizar que la apariencia hace que algo parezca ser lo que en verdad no es. La apariencia es una de las herramientas que más utiliza Satanás para engañar a los hijos de Dios, a los falsos creyentes y al mundo, y para oponerse al desarrollo del plan de Dios. El enemigo en todos sus actos es mera apariencia. Por esa razón es necesario considerar minuciosamente cada uno de los detalles que contienen esas parábolas, para desnudar las tretas que el enemigo usa para engañar, y discerniéndolas evitemos caer en sus trampas, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2, versículo 11. La parábola del trigo y la cizaña. La primera parábola que vamos a considerar se conoce como la parábola del trigo y la cizaña, y está registrada en Mateo 13, versículos 24 al 30. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Cuando el Señor afirma que el reino de los cielos es semejante a, está queriendo decir que tiene la apariencia, pero en realidad no es, que tiene mucho parecido, pero cuando escudriñamos su interior no hay nada de realidad ni de verdad. Todo es mentira y engaño. Muy bien, consideremos entonces cada uno de los rasgos que tiene esta parábola. En primer lugar, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. En la parábola del sembrador vemos que el Señor produce el reino mediante la siembra de su palabra, que es el mismo. La siembra es en la tierra y la tierra es el corazón de las personas. El Señor siembra la buena semilla en los corazones de los hombres y la siembra allí con el propósito de que crezca y produzca fruto abundante para su satisfacción. Sin embargo, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. No hay duda de que quien siembra la buena semilla, es decir, el trigo, es el Señor Jesús, y quien aprovecha la ocasión en que los hombres duermen para sembrar cizaña es Satanás, el enemigo de Dios y nuestro enemigo. Él es como la serpiente que muerde, inyecta su veneno y huye. Viene en medio de las tinieblas, siembra cizaña y se va. Al leer esta frase, inmediatamente viene a nuestro recuerdo una de las características de los falsos maestros de que habla 2 de Pedro 2. Falsos maestros que se han apropiado de la inmensa mayoría del cristianismo contemporáneo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Versículo 1. Es lamentable decirlo, y este no es un ataque ni contra organizaciones, ni contra líderes, ni contra persona alguna, sino la franca manifestación de la palabra de Dios. No podemos ignorar ni tapar el hecho de que casi todas las organizaciones que se llaman cristianas están siendo lideradas por falsos maestros que introducen encubiertamente herejías destructoras que devastan la fe de los hijos que hay entre ellos y hacen mucho daño al plan del Señor. Como afirman Pedro y Judas, son nubes sin agua que llenan de muerte a las congregaciones, manifestando las características sobresalientes que el Señor le muestra al ángel de la iglesia en la etapa de Sardis, muerte. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis 3, versículo 1. No cabe duda de que estos falsos maestros son ministros de Satanás disfrazados como ángeles de luz, pero que en realidad viven en tinieblas, y Satanás los usa para introducir encubiertamente sus herejías destructoras, que en el caso de la parábola están representados por la cizaña, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se transfiguran para hacerse pasar por apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es gran cosa si también sus ministros se transfiguran para hacerse pasar por ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11, versículos 13 al 15. Una característica bien notoria es que el enemigo viene y siembra la cizaña y se va. El diablo no quiere manifestarse abiertamente, sino que se esconde detrás de las prácticas y doctrinas, y en todas sus obras existe la apariencia de que las cosas que hacen los cristianos son agradables a Dios, cuando en verdad son totalmente desagradables en su presencia, y a quien están agradando con esas obras es a Satanás. Para hablar un poco de la cizaña, podemos decir que es una planta gramínea anual, que se da en los cultivos de trigo y arroz, y que por su parecido con estas dos plantas en su etapa de verdor, se confunden fácilmente con las plantas genuinas, y por eso se ha llegado a denominar falso trigo y falso arroz. Solamente cuando llega la etapa de madurez, el trigo toma una coloración dorada y el arroz un color amarillo ocre, y se puede diferenciar una de otra, ya que la cizaña toma un color negro. Mientras que el trigo y el arroz son un preciado alimento útil para la producción de un alto número de alimentos que nutren a las personas, la cizaña produce un fruto que al molerlo y consumirlo es venenoso. Los versículos que siguen en el relato de la parábola nos llaman poderosamente la atención. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Mateo 13:26. Pareciera que no es posible que cuando el Señor se siembra, como la palabra en el corazón de los creyentes, no haya cizaña sembrada por Satanás. Cuando aparece la verdad, que es el Señor Jesús, y produce fruto en sus creyentes, aparece la mentira con apariencia de verdad, que es Satanás. Y si no hay un espíritu de discernimiento, fácilmente el creyente es confundido y cae en el ardid del diablo. Por eso debemos clamar diariamente al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo a Él, y que alumbre los ojos de nuestro corazón para que sepamos qué es lo que pertenece a Él y lo agrada, y cuáles son las maquinaciones del enemigo que desagradan al Señor. En esta condición, los siervos del padre de familia que sembró la buena semilla le preguntaron: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Mateo 13, versículo 27. Esto nos muestra que discernir las cosas que vienen de Dios de las que vienen de Satanás no es un asunto sencillo. Se requiere ser dotado con un agudo sentido espiritual
de discernimiento para hacer diferencia entre uno y otro, porque se puede caer en la trampa del enemigo y creer que aquello que hacemos es agradable al Señor, cuando en verdad lo estamos desagradando y nos estamos oponiendo a Él y a su deseo. Ese sentido agudo de discernimiento se obtiene teniendo diariamente comunión íntima con el Señor, acercándose a su trono de gracia a disfrutar de todas sus riquezas que están contenidas en su gracia, que nos es dada por su gran misericordia. La respuesta del Señor es muy diciente. Un enemigo ha hecho esto. No debemos olvidar que el enemigo de Dios, el diablo, está cerca de nosotros, alrededor, buscando a quien devorar, y nunca desaprovechará la más pequeña ocasión para atacarnos, confundirnos, engañarnos y hacernos daño, tratando de sembrar su cizaña en nuestro corazón. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 8 al 9. La reacción de los siervos frente a la cizaña no se dejó esperar. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Cuando vemos la situación tan degradada de la iglesia, cómo Satanás ha introducido tanta mentira y tanto engaño, hay un deseo profundo y sincero en nuestro corazón de quitar tanta abominación y hacer algo para que la iglesia en verdad sea el jardín de Dios donde Él reposa y encuentra satisfacción. Sin embargo, escuchemos la respuesta del Señor. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. El Señor es paciente y amoroso y permite que la cizaña sembrada por el enemigo crezca juntamente con el trigo. Él no tiene afán de eliminar la cizaña. ¿Por qué actuará el Señor así? Simplemente Él quiere que sus hijos aprendamos a soportar y a guerrear, y por eso permite que en medio de los genuinos creyentes, que son el trigo, haya falsos creyentes, es la cizaña, y que crezcan uno y otro. Si el trigo absorbe de manera normal los nutrientes de la tierra, no permitirá que la cizaña le arrebate su alimento y se desarrollará debidamente y producirá fruto en el tiempo oportuno. Igualmente, quienes somos hijos genuinos de Dios, si nos habituamos a tener comunión con el Señor, a disfrutar permanentemente de todas sus riquezas, a vivir en el Espíritu en comunión con Él, a oír su voz y a obedecerlo, no habrá ninguna dificultad para llegar a la madurez y producir frutos para agradarlo. No olvidemos las palabras habladas por el Espíritu a través de Pedro, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5, versículo 9. Tanto el trigo como la cizaña deben llegar a la madurez para que en ella puedan distinguirse claramente y así cada uno tenga su destino apropiado. Recordemos que en la etapa de verdor las dos plantas se confunden fácilmente, pero cuando maduran el trigo se torna dorado, un color magnífico y agradable, mientras que la cizaña adquiere un color negruzco. Por eso el Señor dice a los siervos: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadles manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Cuando una y otra hayan madurado, vendrá entonces el tiempo de la siega, y el Señor mismo dará a cada una el destino respectivo. Veamos ahora la explicación que el Señor le da a la parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal.
El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13, versículos 36 al 43. Primero debemos observar que el Señor no explica la parábola a la multitud, sino que lo hace de manera privada a sus discípulos. Recordemos que el reino de los cielos está lleno de misterios, y estos son dados a conocer solamente a aquellos que buscan comunión íntima con el Señor. Por eso el Señor explica la parábola del trigo y la cizaña solamente a los discípulos, después de que abandonaron la playa y volvieran a la casa. Allí no estaba la multitud. El Señor comienza la explicación diciendo que es Él quien siembra la buena semilla y que el campo donde es sembrada es el mundo. Desde el día de Pentecostés, en Hechos 2, el Señor ha usado a miles de hijos suyos para sembrar la palabra, y su voz ha salido por toda la tierra. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmo 19, versículo 4. De la misma manera, el diablo se ha dedicado a falsificar la palabra del Señor y a engañar al mundo y a muchos creyentes. Para visualizar un poco mejor esta situación, podemos decir que en la tierra hay tres clases de personas: creyentes genuinos, falsos creyentes e incrédulos. Los incrédulos viven en la tierra a merced de Satanás y hacen su voluntad, y se distinguen fácilmente. Pero los falsos creyentes, de los que están llenas las denominaciones cristianas y los dos catolicismos, son difíciles de distinguir. Ellos son la cizaña sembrada por Satanás, y en la etapa actual son muy parecidos a los creyentes genuinos, así como la cizaña y el trigo pueden confundirse en su etapa de verdor. Esta es la situación de la iglesia contemporánea, en la que sobresalen las características de la Odisea. En medio de los creyentes genuinos hay una multitud de falsos creyentes, y la mayoría de los hijos de Dios no tienen la capacidad de identificarlos, porque los creyentes están llenos de vanidad, creyéndose ricos y que no tienen necesidad de nada, e ignorando el estado de desventura, miseria, pobreza, ceguera y desnudez en que se encuentran. Solamente unos pocos hijos de Dios han decidido salir de toda organización y se han propuesto no seguir más a hombres, sino seguir al Cordero, que es el único pastor, y dejarse guiar por Él y únicamente por Él. Podemos entonces afirmar que entre los creyentes genuinos hay dos clases: unos que son normales y otros anormales. Los primeros, los creyentes normales, son aquellos que viven a diario en permanente comunión con el Señor. Entran en su aposento, el espíritu humano, tienen continua comunión con el Señor, escuchan su palabra y la ponen por obra, y permiten que cada día el Señor crezca en ellos hasta alcanzar la plenitud de su estatura. Los segundos, los creyentes anormales, son aquellos hijos de Dios que siguen denominaciones, organizaciones, líderes, comuniones particulares y doctrinas llenas de muerte que no les permiten crecer, y como consecuencia en su vivir no agradan al Señor. Aunque ellos no son la cizaña, su vivir no corresponde al vivir del trigo, no crecen, se marchitan y no logran madurar para producir fruto que agrade al Señor. Ellos son muy afectados por la cizaña que Satanás ha logrado sembrar en sus corazones. En el mundo hay hijos del reino que son los hijos de Dios, y ellos son el resultado de la semilla que el Señor siembra por medio de su palabra.
Igualmente hay hijos del maligno, que son el producto de la cizaña sembrada por Satanás. Unos y otros conviven en el mismo entorno, en la tierra. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. Unos y otros están siendo preparados para la siega, que se dará al final del siglo, cuando el Señor regrese a la tierra. Le dará a cada uno su destino particular. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hemos de entender que la siega se dará solamente en el fin del siglo, y ese fin del siglo será la venida del Señor Jesús al final de la gran tribulación. Esto podemos probarlo en Apocalipsis 14, donde después de que los 144,000 que conforman las primicias han sido arrebatados al monte de Sión, que es el trono del Señor, comenzará la gran tribulación. En primer lugar, inmediatamente después de que ocurre el hecho maravilloso del arrebatamiento de las primicias, comenzará la predicación del Evangelio eterno, mediante el cual el Señor alentará a sus hijos que han quedado en la tierra para pasar por la gran tribulación, que son la mayoría de los creyentes que viven en esa época, y para guiar a los incrédulos a que no crean en la bestia y en el falso profeta. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para anunciarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y siguió otro ángel, el segundo, diciendo: ha caído Babilonia la grande, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Lo descrito en estos versículos ocurrirá durante los 3 años y medio que ha de durar la gran tribulación. Cerca del final de la gran tribulación ocurrirá otro hecho que es importante que comprendamos. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube arrojó su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Apocalipsis 14, versículos 14 al 16. La mies aquí se refiere a los santos, a los hijos de Dios, que gracias al juicio por el que pasaron durante la gran tribulación, habrán madurado y estarán listos para ser cosechados, es decir, la mies ha madurado. En este sentido, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayan quedado vivos serán transformados y arrebatados a los aires,
junto con los primeros para entrar en el juicio del tribunal de Cristo, porque el Señor mismo, con exclamación de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Sin embargo, esta no es toda la siega que se refiere el Señor cuando explicó la parábola del trigo y la cizaña a los discípulos, sino que hay otra parte de la siega. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía potestad sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están bien maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la vid de la tierra, y la echó en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Apocalipsis 14, versículos 17 al 20. Mientras que en la primera etapa de la siega, el Señor cosecha la mies de la tierra, en este segundo caso, un ángel mete su hoz y vendimia los racimos de la vid, ya que sus uvas están maduras. Sin embargo, estas uvas fueron echadas en el lagar de la ira de Dios, donde son pisadas, y de esa pisada sale sangre que forma un gran lago. Esta es la cizaña que es echada en el horno de fuego, donde habrá lloro y crujir de dientes. La primera parte de la siega irá al tribunal de Cristo para ser juzgada y saber si los hijos de Dios son dignos de entrar en el reino de los cielos a reinar con Él, o si por el contrario serán echados en las tinieblas de afuera, donde hay lloro y crujir de dientes. Los creyentes que no usaron su vida en la tierra para ser transformados, sino que vivieron sin agradar al Señor, serán transformados fuera de la presencia del Señor. Y ese estado es similar a estar en un horno de fuego, donde se es transformado y purificado de todas las cosas inmundas de la carne, para que al final del milenio puedan entrar en la Nueva Jerusalén. La segunda parte de la siega, a excepción de quien ayudaron a los creyentes durante la gran tribulación, que serán las naciones durante el milenio, será puesta en el lagar de la ira de Dios y luego echada en el horno, que es el lago de fuego, junto con la bestia y el falso profeta. Esta será la siega del fin del siglo. A este juicio hace referencia el juicio de las naciones relatado en el capítulo 25 de Mateo y tratado más adelante en este libro. Mientras que el libro es puesto en el granero de Dios, que es el reino de los cielos, donde resplandeceremos como el sol en el reino del Padre, la cizaña será quemada en el horno, donde hay lloro y crujir de dientes. Agradecemos al Señor por brindarnos esta maravillosa oportunidad de conocer sus misterios y así poder prepararnos para hacer el trigo que es puesto en su granero. Mucho disfrute has disfrutado en este capítulo y tú puedes ayudar a otros a que disfruten, maduren, crezcan para que sean tomados como las primicias y puedan entrar en el reino de los cielos. Envíale la dirección de la página www.las-primicias.com